Bienvenidos al curso de trabajos en altura. Primero nosotros tenemos que tener en claro, cuando hablamos de trabajos en altura, hablamos de actividades de alto riesgo, ¿sí? Son actividades en la cual, al desarrollarlas, pueden implicar accidentes de alto potencial, en la cual pueden conllevar a lesiones múltiples y, Dios no quiera, hasta fatalidades. Fatalidades de una o más personas en el mismo lugar, en el mismo instante, en la misma actividad. ¿Sí? Entonces, el realizar trabajos en altura, recalco, son actividades de alto riesgo. Por lo cual, propio de ello, implican aplicar controles efectivos y medibles. Controles objetivos y medibles que van a llevar justamente a prevenir, reducir probabilidad de accidentabilidad al momento de realizar estos trabajos. ¿Sí? Lo cual vamos a ir desarrollando justamente durante este curso. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar, el contenido, durante todo nuestro curso de trabajos en altura. Lo vamos a ir desarrollando por módulos. Cada punto lo vamos a ir desarrollando, lo cual va a ser parte de diversos módulos. Bueno, primero empezamos con el módulo 1. En el módulo número 1 vamos a abarcar objetivos, conceptos, normas, tanto nacionales como internacionales. Uno o lo otro con el objetivo, recalco, de prevenir, reducir las probabilidades de accidentabilidad. ¿Sí? Y de la misma manera, también vamos a conocer qué nos dice las normativas en línea a las responsabilidades. Responsabilidades en materia de trabajos en altura de yo como trabajador, como persona ejecutante de la actividad, o hacia el nivel superior en el ámbito también de responsabilidades. Porque todos los que somos parte de la actividad de trabajo en altura, seamos supervisores, seamos jefaturas, seamos gerencias y más aún recalco, nosotros trabajadores, tenemos responsabilidades en materia de generar cultura de seguridad preventiva o ejecutar de manera preventiva un trabajo en altura. ¿Sí? Ok. Hablamos de objetivo. El objetivo es dotar de los conocimientos a cada uno de nosotros, y los que ya tenemos el conocimiento, la experiencia de trabajos en altura, es reforzar la misma en línea a las mejoras, a los estándares, a las normas, a los procedimientos. Recuerden que todo ello son documentos vivos, ¿sí? Documentos que van a estar en una constante actualización. Recalco, sea por normativa, sea por lineamiento, sea por cambio en los procesos,
sea por incidentes, Dios no quiera accidentes. Entonces, todo ello, recalco, va a ir generando actualizaciones. Entonces, yo ya puedo tener ejecutando 20 años trabajo en altura, ¿sí? Pero siempre va a haber algo nuevo, va a haber algo actualizado. Y ahí que entonces también hoy vamos a actualizar los conocimientos propiamente sobre los trabajos, sobre los riesgos al momento de realizar trabajos en altura e implementar controles ya existentes, controles nuevos o controles actualizados. ¿Para qué? Para minimizar los riesgos y también hoy vamos a buscar que concientizarnos cada uno de nosotros, ¿sí? Sobre mi actividad, sobre las personas y tener en claro la importancia de la seguridad de cada uno de nosotros y de nuestros compañeros, nuestros equipos de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, objetivo, dotar de los conocimientos sobre los riesgos al momento de realizar trabajos en altura e implementar controles para minimizar, reducir, controlar los riesgos y concientizar a las personas sobre la importancia de su seguridad y la de todos el equipo de trabajo, ¿sí? Eso es nuestro objetivo principal. Ahora hablamos de concepto en materia general de trabajos en altura. Tenemos que partir diciendo que toda actividad que se realiza a partir del piso hacia arriba, superior al 1,80 m, ya es un trabajo en altura, ¿sí? Todo aquello, recalco, del piso del nivel 0 hacia arriba, superior al 1,80 m, ya es considerado trabajo en altura. Sea sobre plataformas, andamios, desniveles, pozos, voladizos, entre otros. ¿De acuerdo? Si ustedes ven en la figura, ¿sí? Tenemos una figura en el lado izquierdo, una persona trabajando sobre un andamio, sobre una plataforma. Y en el lado derecho, ¿sí? En el lado derecho, vemos a una persona trabajando en un desnivel, en el interior, en este caso, de un tanque. De la misma manera puede ser un pozo, puede ser un silo, un búnker, una bóveda subterránea, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, recalco, del piso hacia arriba, superior al 1,80 m, toda actividad que se realiza es un trabajo en altura. Recalco, puede ser sobre andamios, plataformas, pozos, voladizos y otros más. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, como mencioné al inicio, tenemos normas nacionales y normas internacionales que justamente nos dan los lineamientos en materia de seguridad. ¿Sí? Seguridad asociado a la actividad. Ojo, seguridad, recalco, asociado a la actividad. ¿Sí? Entonces, pero acá hay una pregunta, ¿no? Porque algunos me dirán, oye, ¿por qué hablamos? Bueno, estamos en el Perú y entiendo, sí, entiendo la figura del lado derecho, que es lo que rige en el Perú. Yo siempre escuché que la norma técnica peruana nos da los lineamientos en materia de seguridad en el Perú, pero de pronto ahora veo normas internacionales. ¿Por qué? A ver,
Primero hay que entrar en contexto bajo la norma internacional como concepto, ¿sí? El Estado peruano, si bien es cierto, lista normas nacionales, ¿de acuerdo? Ley 29783, norma técnica peruana, y dependiendo del rubro, dependiendo del sector, también nos rige normativa sectorial, ¿de acuerdo? Y así tenemos muchas normas nacionales. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que el Estado peruano, ¿sí?, también nos indica que, que ellos, o sea, que el Estado peruano nos lista normas nacionales, pero el Estado peruano nos dice que nos faculta a las organizaciones, a las empresas y a nosotros los trabajadores a poder recurrir a otras normas, ¿de acuerdo? Entonces, recalco, el Estado peruano nos da normas nacionales, pero nos indica ahí que nosotros podemos recurrir a otras normas. Ojo, si aquí está lo que me lista el Estado peruano, entonces me dice, si tú tienes la necesidad de controlar tus riesgos, dado que las normas que yo te doy como Estado peruano no cubre tu necesidad de controlar tus riesgos, entonces recalco, dice el Estado peruano, yo, Estado peruano, te faculto a ti a recurrir a otras normas, pero con un pequeño detalle, con una pequeña salvedad. ¿Cuál es? De que no puede ser igual la norma que tú recurras a la que yo te doy. No puede ser igual y menor. Si vas a recurrir a otras normas adicionales a las que yo te doy, tiene que ser superior, tiene que estar encima, tiene que ser mejor, ¿de acuerdo? Entonces, recalco, el Estado peruano sí nos faculta a poder recurrir a otras normas, pero que sean siempre superior. Por eso recalco que en el Perú recurrimos a normas internacionales, normas americanas, normas canadienses, normas mexicanas, normas australianas, dependiendo de la materia, dependiendo del sector y dependiendo de la necesidad. En el caso hoy de trabajos en altura, nosotros recurrimos a ¿qué? Por ejemplo, a OSHA, ¿sí? OSHA es una norma internacional americana estadounidense que mediante el establecimiento y el cumplimiento de normas nos dan el adiestramiento, el alcance y la educación, por ejemplo. Esto es en el caso de OSHA, que es lo que estamos revisando acá en la primera columna del lado izquierdo, ¿no? Por poner un ejemplo, por ejemplo, OSHA nos indica a nosotros que el arnés tiene que tener una resistencia a la rotura de ¿cuánto? De 5.000 libras, ¿sí? 5.000 libras, que en kilos más o menos 2.265 kilos aproximadamente. Punto arriba, punto abajo, por ahí. Eso, por ejemplo, nos dice OSHA. De la misma manera, nos da muchos otros lineamientos en materia del arnés, de la distancia, de desaceleración, etc. ¿De acuerdo? Ok. Que también lo vamos a ir desarrollando durante el curso. Ahora, también nosotros tenemos, también recurrimos en materia de altura a ANSI, ¿sí? Es ANSI también, que es norma internacional, ¿sí? Es el organismo norteamericano, en este caso, encargado de coordinar y regular los distintos
estándares y normativas, tecnologías, industrias en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Eso, por ejemplo, es ANSI, que también nos da lineamientos de diseño, de resistencia. En el caso, por ejemplo, de la línea de vida, de la línea de enganche, ¿de acuerdo? También nos da todos esos lineamientos ANSI, ¿sí? También igual lo vamos a ir desarrollando. Y ahora hablamos de normativa nacional. Cuando hablamos de normativa nacional obligatorio en el Perú, hablamos de la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? También hablamos de la norma técnica peruana. También hablamos de la G050, seguridad durante la construcción. Y ahí también nos dan lineamientos que ahora, literalmente, para trabajos en altura, vendrían a ser básicos, ¿no? Porque los internacionales complementarían esas normas a las cuales nosotros recurrimos para trabajos en altura, ¿sí? Por ejemplo, nos habla de la inspección de los arneses, nos habla del área de trabajo, ¿cierto? De las condiciones del entorno para el trabajo en altura, nos habla también en factor de inspecciones, etcétera, ¿sí? Y bueno, si queremos ser un poco más específicos, como vemos aquí en la lámina, ¿sí? Tenemos la norma técnica peruana 851, revisión 2016. En ella nos da el detalle del sistema de protección contra caída. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, nos da ese alcance. Nos habla de establecer los requisitos, de aplicar, cómo se aplica el sistema anticaídas, la evaluación propiamente para el trabajo en altura. ¿Ok? Entonces, ese es un alcance de las normativas en tanto Perú como internacionales, ¿de acuerdo? Pero recalcando con esta lámina que nosotros tenemos en el Perú, la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Un poco de detalle si queremos saber de ello o un poco más. Bueno, la ley 29783 se sostiene en el Perú bajo 9 principios, ¿no? 9 principios que justamente nos dan los lineamientos para establecer los controles para actividades de alto riesgo, que es la que estamos viendo ahora, ¿no? La ley 29783. Lógicamente, en el tiempo, la ley 29783 ha ido generando actualizaciones. Recuerde lo que dije al inicio, ¿no? Que todo, normativa, lineamientos, todo son documentos vivos. ¿Por qué? Porque se van actualizando. En esa línea, entonces, tenemos de la ley 29783 su modificatoria, que es la ley 322, ¿de acuerdo? Por dar un alcance, por ejemplo, en el artículo 1, nos dice que en el presente reglamento del desarrollo de la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el Perú. Ojo, cuando hablamos de promover una cultura, ¿ya? No hablamos solamente de nosotros los trabajadores, sino hablamos de la organización en su composición, en la alta gerencia, hasta descender en su orden jerárquico hasta el trabajador que ejecuta la actividad de trabajo en altura. Entonces, es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Eso es una cultura de seguridad, ¿sí? Algo
intrínseco en todos: organización, sistema, lineamientos, gerencias, directores y bla, 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 hasta llegar a todo. ¿De acuerdo? Entonces, promover una cultura de seguridad y riesgos laborales en el país sobre la base de la observancia del deber de prevención, con el fin de proteger a quienes, a todos nosotros, a los empleadores, trabajadores, en el rol de fiscalización y control del Estado y la planificación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. ¿De acuerdo? También menciona, además, en el capítulo 3, artículo 32, que la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe exhibir el empleador de la siguiente forma, ¿sí? ¿Partiendo de cuál? Partiendo de la identificación de los peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control, o sea, y per se. ¿Sí? Entonces, recordemos, ¿no?, un poco para tenerlo más claro. Ya lo dije hace un momento, la ley 29783 nos da alineamientos, los cuales las organizaciones establecen dentro de las mismas. Sistema de seguridad, ¿de acuerdo? Sistema de seguridad que, por ejemplo, tiene muchos elementos y algunos son herramientas preventivas, ¿cierto? Y otras herramientas correctivas. En el caso de herramientas preventivas, dentro de un sistema de seguridad, una herramienta preventiva muy potente, por ejemplo, es el I-Per-Se, ¿no? El I-Per-Se es una herramienta preventiva muy potente dentro de un sistema de seguridad de una organización, pero con el detalle justamente de esa efectividad cuando está bien elaborado. Por eso acá hablamos que trabajos en altura, ¿cierto? Para ejecutarlo yo debo tener primero, ¿no?, el I-Per-Se, ¿de acuerdo? Ok. En línea a ello, se nos listan responsabilidades, ¿se acuerdan que revisábamos? Recalco. En línea a ello, se nos listan responsabilidades. Como hice mención hace un momento, responsabilidades en el orden jerárquico y algunas responsabilidades de manera automática, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo más adelante, pero que igual lo vamos a ir revisando, ¿sí? A ver, entonces, cuando hablamos de responsabilidades, hablamos de, primero, la organización, ¿sí? En la organización. Primero, para yo poder realizar un trabajo en altura, la organización, la empresa, me tiene que programar, ejecutar un examen médico preocupacional, ¿de acuerdo? Un examen médico preocupacional en la cual, bajo un protocolo establecido por la normativa, haciendo el hincapié en algún punto de la estructura, ¿de acuerdo? ¿De qué? De que el trabajador requiere ECMO también considerando el trabajo en altura, ¿sí? Porque tiene que haber algunos lineamientos, algunas consideraciones de la evaluación médica para verificar mi óptima condición de trabajos en altura. 2. Propio de que estamos hablando de que el trabajo en altura es una actividad de alto riesgo, pues el Estado peruano, ¿sí?, lista que todos nosotros, para realizar trabajos en altura, debemos de disponer, contar, tener, ¿qué cosa? El SCTR, seguro complementario para trabajos de alto riesgo, ¿sí?
Ahora, el SSTR, bueno, si queremos hacer un poco más detalle, tiene dos componentes. Uno que cubre el lado de salud y otro que cubre el lado de pensión. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de nosotros disponemos de un SSTR antes de realizar trabajos en altura. También dice un plan escrito con procedimientos y estándares. Claro, en nuestra organización, en Confipetrol, sí disponemos de todo un sistema de seguridad, todos nuestros procedimientos, estándares, normas, lineamientos y de manera específica para trabajo en altura también. Así como nos estamos acompañando hoy en esta capacitación, ¿no? Contamos con un programa completo de capacitación. Hoy, por ejemplo, enfocado a trabajos en altura, ¿sí? Plan de emergencia y contingencia, de la misma manera. Propio que estamos haciendo un trabajo en altura, nosotros tenemos que saber cómo vamos a actuar en caso de, ¿sí? En caso ocurra esto, en caso falle esto, en caso, ¿no?, tengamos algún inconveniente, algo imprevisto. ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿En ese momento nos miramos todos? No, por eso que tenemos que contar, y contamos nosotros en Confipetrol, con un plan de emergencia y un plan de contingencia. Más aún, de manera específica enfocada a un trabajo en altura. Entonces, cuando nosotros ejecutemos el trabajo, ya tenemos que haber revisado, ojo, antes de empezar el trabajo, nosotros tenemos que haber revisado, sobrepasado, ¿no? Tener claro cuál es mi plan de emergencia, contingencia para mi actividad de hoy. Recalco, para no estar en el momento que ocurra, estoy seguro que no va a ocurrir, pero habiendo probabilidad, puede ocurrir algo mínimo, algo inesperado, entonces, pero yo ya voy a saber cómo actuar, voy a saber cómo actuar. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Ah, ok, es verdad, mi plan de contingencia dice eso, ¿no? Entonces recuerde que en un plan ante un evento no deseado, minutos, cuanto más pronto, cuanto más minutos actuemos, activemos, ejecutemos el plan de contingencia, el plan de emergencia, pues menos secuelas, menos consecuencias, menos daño se va a generar y a quedar. Recursos para el cumplimiento de los trabajos en altura. Bueno, nosotros en Confitrol hacemos una planificación de nuestros trabajos, lo cual previamente, recalco, planificamos, organizamos, distribuimos, asignamos y ejecutamos, ¿cierto? Con ello ya tenemos claro cada uno de nosotros cuáles son nuestros recursos que disponemos y debemos de cumplir para ejecutar trabajos en altura. Todo lo mencionado, ¿de acuerdo?, es responsabilidad de la empresa. Pero, ¿no?, yo, supervisor, yo, líder de área, yo, líder de servicio, líder de proyecto, esto es mi responsabilidad. Oye, pero ¿por qué es mi responsabilidad si dice la empresa? Lo que pasa es que yo como supervisor, como líder, ¿cierto?, el Estado peruano me faculta a que yo tenga que asumir estas responsabilidades de la empresa porque soy un supervisor. Entonces yo soy el encargado de verificar que mi trabajador tenga examen médico, cuente con el SSTR, que mi trabajador conozca, disponga de los planes, de los estándares, de las normas. Yo, supervisor, tengo la responsabilidad de asegurarme, de corroborar, de comprobar que mi trabajador tiene la capacitación, ¿cierto?, el entrenamiento para trabajos de alto riesgo. De la misma manera, yo, supervisor, tengo que asegurarme, verificar, comprobar de manera evidente y objetiva que mi colaborador
conoce, dispone del plan de emergencia, del plan de contingencia. Y yo, supervisor, tengo que verificar que antes de que mi trabajador ascienda a un desnivel, empiece a ejecutar un trabajo en altura, conozca, sepa y tenga y disponga de los recursos, los materiales, los equipos, el ambiente, las condiciones para hacer un trabajo en altura. ¿De acuerdo? Y ahora venimos a las responsabilidades de nosotros, los trabajadores. O sea, nosotros los que vamos a ejecutar el trabajo en altura. ¿Cuál es mi responsabilidad como trabajador, como ejecutante? Debo acatar y cumplir las directrices, reglamentos, normas, procedimientos, estándares, instructivos y todo lo referente a la efectiva realización del trabajo en altura. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto es la responsabilidad de mi empresa mediante mi supervisión y la mía como trabajador. De la misma manera como hablamos temprano, ¿sí? Tenemos también lineamientos sectoriales, ¿de acuerdo? Lineamientos, ¿sí? Dependiendo de la actividad, del rubro, del sector, etcétera, ¿sí? Aquí hablamos, por ejemplo, del Decreto Supremo 055 con su modificatoria, la 024, ¿de acuerdo? Nos dice que para trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 1.8 se usará un sistema de prevención y detención contra caídas. Ojo, habla de un sistema, no habla de un elemento. Habla, igual como mencionamos ya anteriormente en las normativas, hablamos de un sistema de detención contra caídas, ¿de acuerdo? Que también está alineado, ¿de acuerdo? Está en línea justamente a lo que hemos revisado hace un minuto, de las responsabilidades, ¿sí? Recuerden lo que les dije temprano, ¿no? ¿Se acuerdan? Que la ley 29783 está sostenida en 9 principios. Esos 9 principios justamente van descendiendo y mediante todo lo que vamos viendo ahora se van cumpliendo. Primero, se debe contar con un punto de anclaje, una línea de vida o una cuerda de seguridad, un arnés tipo paracaidista. 2. Los trabajadores debemos estar certificados anualmente en suficiencia médica para trabajos en altura. 3. Enfermedades neurológicas y o metabólicas que produzcan alteración súbita, ¿sí? Déficit estructural o funcional de miembros superiores o inferiores. Obesidad, trastornos de equilibrio, alcoholismo y enfermedades psiquiátricas. Por eso que existe un examen médico preocupacional. Por eso que existe una certificación de suficiencia médica para trabajos en altura, la cual debe ser realizada de manera anual, ¿sí? Justamente para evitar unos eventos no deseados en trabajo en altura, ¿de acuerdo? Yo podría poner muchos ejemplos de algunos casos que me ha sucedido en algunos proyectos en mis 25 años de carrera, ¿sí? Yo entiendo a veces la necesidad que tenemos todos de ser parte de un trabajo, de una actividad que lógicamente
¿no?, tengamos nuestro salario. Es una necesidad familiar, una necesidad personal, laboral, profesional, ¿de acuerdo? Pero no por eso yo voy a poner en riesgo mi vida, mi salud y mi integridad física. Me refiero a que nosotros tenemos que ser sinceros, ¿de acuerdo? ¿No? Y manifestar en caso tengamos algunas enfermedades o algunas restricciones físicas, ¿de acuerdo? Tenemos que ser sinceros. ¿Por qué? Porque cuando estemos a 10, a 20, a 40 metros de altura, va a ser complicado poder, primero, estabilizar y segundo, evacuar a la persona que tenga alguna enfermedad, por poner el ejemplo. Y recalco, a mí me ha pasado, ¿no? En Sauder, en la modernización de la fundición, hace 18 años atrás, más o menos, estábamos realizando la modernización. ¿A cuánto estábamos en ese? Y me tocó liderar el turno de madrugada, ¿de acuerdo? Y un trabajador comienza literalmente a convulsionar a 45 metros de altura. ¿Se imagina usted? 3 de la mañana, ¿de acuerdo? ¿Ya? Recalco, a 45 metros de altura, que el trabajador comienza a convulsionar. Mi hermano, ¿cómo lo bajamos? ¿Cómo? Primero, bueno, ¿cómo lo estabilizamos? Propio, pues no sabíamos qué era lo que tenía. Entre comillas, no debería tener nada, debería estar bien, muchacho, él. Pero bueno, comenzó a convulsionar, ¿de acuerdo? 3 de la mañana, pucha cánica, complicado. Con la bendición de Dios pudimos evacuarlo bien, ¿no? Y lógicamente el trabajador recién era nuevo, recién había ingresado al proyecto, ¿no? Pero después ya, bueno, dijo que tenía necesidad, que por eso había mentido, pero ¿te imaginas? O sea, de esa mentira le pudo costar su vida, ¿no? Si no había nadie, porque teníamos trabajo en todos los niveles hasta 75 metros de altura, que era donde estaba la chimenea por donde hacíamos toda la, ¿no? Pero en ese momento él estaba a 45, entonces había en todos los niveles. Imagínate que Dios no quiera hubiera estado solo. En uno de los lineamientos era que nadie podía trabajar solo, ¿no? ¿No? Mínimo entre 2 personas. Pero si no habíamos establecido ese lineamiento, quizás él hubiera estado trabajando solo. ¿Te imaginas todo lo que hubiera ocurrido él a 45 metros en esa condición? Bueno, es importante, entonces, por favor, señores, es muy importante la sinceridad, la transparencia desde el punto de vista de prevención. Muchas veces quizás usted no piense en usted, pero recuerde que hay una familia, en este caso nosotros estamos hablando de hilo, ¿no? En este caso particular. O sea, pero el Señor venía de otro lado del país, ¿no? Entonces ahí la familia nos espera. Hay unos hijos que tienen la ilusión que volveremos pronto a casa, ¿cierto? ¿No? Pero volvamos como estamos yendo. Y no por un trabajo voy a exponer mi vida y voy a aumentar la probabilidad de que yo me accidente. Pues no, nada justifica, nada. Hay millones de trabajos. Ok, muchas gracias entonces. Hemos culminado el módulo número 1, ¿sí? En el módulo número 1, entonces, ¿sí? Como vieron ahora, en el módulo número 1 hemos abarcado objetivos, hemos abarcado conceptos, hemos abarcado normas y hemos abarcado responsabilidades, ¿sí? Entonces, en el módulo número 1 también hemos abarcado todos esos puntos, ¿sí? Vamos a seguir abarcando los otros puntos que faltan en los siguientes módulos. Pero en este creo que ya tenemos que hacer una reflexión al final de todos estos puntos tocados, ¿cierto? Primero, que el objetivo
ya lo dijimos, dotar conocimientos, reforzar los conocimientos, y sensibilizar, ¿no? Sensibilizar propio del trabajo en altura bajo lo que nos tipifica la ley. En primer momento, las responsabilidades, tanto para los líderes como para nosotros los trabajadores. De ahí hemos mencionado que superior al 1,80 m ya es considerado trabajo en altura, sea en tanques, en pozos, en todo lo que implique un desnivel superior al 1,80 m. Hemos hablado de las normas nacionales y normas internacionales como OSHA, ANSI, la ley 29783, norma técnica peruana, la G050. Hemos abarcado específicamente la norma técnica peruana, la 851.002-2016, en la cual nos da lineamientos justamente como norma nacional para trabajos en altura. ¿Sí? Hemos hecho mención de la ley 29783, su modificatoria la 30222, ¿cierto? De lo que nos da el alcance de la ley propiamente para trabajos en altura. También hemos hablado de las responsabilidades del empleador, ¿cierto? De la empresa, pero que termina siendo mi responsabilidad. No porque yo lo quiera, sino porque el Estado peruano lo tipifica así y lógicamente mi organización. Son responsabilidades que yo las asumo de manera directa. Y también en nosotros los trabajadores, también tenemos responsabilidades de acatar y de cumplir con lo establecido en las presentes normas y lineamientos. Tenemos normativa sectorial, ya lo dije, hemos tomado como referencia la 055, la 024, ¿no? En la cual también hemos dado lineamientos. En ella yo expliqué y conté, básicamente me enfoqué en unos puntos muy álgidos que en algún momento yo lo viví, que es el tema de reportar, comunicar en caso de restricciones, limitaciones, enfermedades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos puede pasar una factura muy grande cuando estemos en altura. Conté de un caso a 45 metros de altura, ¿cierto? Dios mediante no ocurrió nada, pero sí puede ocurrir, puede conllevar a fatalidades, no solo a mía, sino también de mi entorno, de mis compañeros de trabajo, ¿cierto? Y de ahí, bueno, hablamos propiamente del artículo 168A del Código Penal de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Justamente eso, penal, ¿no? Prisión efectiva. Para los que administramos, para los que cuidamos, para los que hablamos por la organización, ¿cierto? En todo su orden jerárquico, pero también en la parte inferior. ¿Se acuerdan que dice la normativa, la ley? Sé que se excluye la responsabilidad legal penal cuando se comprueba, se demuestra que fue responsabilidad o negligencia, entre comillas, incumplimiento por parte del trabajador. Y en ese ámbito ya le dije, ¿no? Existen seguros, los cuales no se van a activar, no se van a cumplir. ¿Por qué? Porque el trabajador sabía, conocía, entendía, se le dijo, se le entregó, se le difundió, de que debería mantenerse, por ejemplo, anclado superior al 1,80 m, con 2 puntos, anclado en 2 puntos que soporten, ¿cuánto? 5.000 libras. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿de acuerdo? Pero eso, el trabajador sabía, conocía, sí. ¿Qué pasó? No lo cumplió. Ok, entonces algunas aseguradoras, recalco, lo tipifican como intento de suicidio o suicidio. Entonces, ante eso, hemos entrado hemos conversado bastante y hemos, creo yo, ya tomado conciencia, ¿no? Hemos tomado conciencia, entiendo que algunos ya hemos reflexionado y conociendo ello ahora, vamos a cumplir al 100% todas las normas para trabajos en altura, porque yo como trabajador tengo responsabilidades de ello. Y nosotros los que lideramos grupos, los que supervisamos todo, también tenemos tomado conciencia, también ya sabemos que tenemos que dar cumplir y hacer cumplir las normas, los procedimientos, los estándares en la organización y buscar contribuir a que el trabajador, ¿no?, controle sus riesgos, que la probabilidad de accidentabilidad, ¿no?, si bien es cierto, no se puede 0,0, pero que sea lo menos probable, que ese riesgo residual, que ese riesgo mínimo, ¿cierto?, esté bien controlado, esté bien amarrado,
esté bien sujeto ahí ¿con qué? Con nuestros controles preventivos para trabajos en altura, ¿no? Lo mencioné también el IPER-C, el IPER-C una herramienta de control preventivo muy potente, siempre y cuando está bien elaborado, está difundido, lo conoce el trabajador y lo cumpla el trabajador, ¿no? Esos controles objetivos y medibles que figuran ahí, el trabajador tiene que conocerlos y más que conocerlos, también cumplirlo. Tanto el trabajo cumplirlo y la supervisión o nosotros los líderes asegurarnos, verificar que el trabajador lo cumpla, ¿ok? Muchas gracias y ahorita, bueno, regresamos con el módulo número 2. Gracias.